Buenos días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 5 de febrero, un día como siempre cargado con muchas informaciones. Saludos especiales a los dominicanos que nos ven a través de May TV, Canal 24 para todo Estados Unidos. Para ellos, mil de las felicitaciones y de los saludos, que se abriguen bien. Me informan que a esta hora Nueva York está pero bien frío, sumamente frío. Los amigos nos están inscribiendo desde Nueva York, dicen que están viendo el programa desde su tablet, laptop, computadora, pero con guante, abrigado, aunque el Steam está prendido. Manden frío para acá también. Director, quiero un chin de frío. Están inscribiendo a los amigos de Nueva York. Miren, quiero mandar un saludo especial a mi querida hija Milauris Isabel Lima Hernández. Cumplió 11 años, ahí estaba la foto, se la voy a poner más tarde. Así que saludo director para ella. A ella le gusta mucho la televisión también. Quiero comenzar, señores, con una información relativa al tema de la Policía Nacional. Hoy un día con muchas informaciones. Ayer se anunció el ascenso de 4,000 agentes de la Policía Nacional. Llegó el ascenso, llegaron los ascensos en un gran momento, porque precisamente llegan cuando está el aumento salarial, que todavía hay muchas conjeturas con el tema del aumento, más adelante voy a hablar de eso, y también con el tema de la reforma como tal. La reforma de la Policía Nacional, quiero hacer mucho hincapié porque el tema de la seguridad es un tema que hoy nos preocupa a todos, y la República Dominicana sigue quemándose con calificaciones, y el propio gobierno con calificaciones no 70, menos 50, menos 40 aproximadamente, y hay que reconocer el esfuerzo del gobierno. El presidente Danilo Medina se ha empeñado en hacer un gobierno diferente. El tema de la seguridad ha hecho hincapié, se han hecho los esfuerzos, pero yo no sé dónde radica el problema de la seguridad. Ya no es, hay un componente económico ciertamente, y el tema de la policía como un organismo represivo y un organismo vital para ese fortalecimiento institucional y más que institucional, de seguridad hacia la ciudadanía. La policía está para eso, garantizar la seguridad ciudadana. Y ese tema del aumento junto con los ascensos, pienso que es una buena combinación para llevar esa armonía a la institución. Yo pienso también que las últimas declaraciones del director de la policía, el distinguido general Nelson Peguero Paredes, más que llevar tristeza en medio de tantas noticias positivas de la propia institución, me llama mucho la atención, mi general. Pero cuando usted dice que hay policías vagos, que hay policías que no cumplen con sus funciones, mire, mi general, de verdad que a mí me da pena, porque entonces así yo me quedo confundido. Yo tuve un editor vago, y ese editor que yo tuve vago, lo primero que yo hice fue votarlo. Llegó el segundo vago y también lo voté, y si el camarógrafo es vago, también lo voto, y el otro que es vago, también lo voto, y el mensajero que es vago, también lo voto. Entonces, ¿qué significa? Que si yo, como encargado, gerente, jefe, coordinador, el cargo que usted quiera en la institución, yo como responsable, productor de este programa, yo no puedo decir, yo no puedo salirle a esta hora a los televidentes de que miren, ustedes ven por qué yo no estoy maquillado. Ustedes ven por qué tal cosa. Mi papel no es ese, es actuar, porque yo quisiera sentarlo. General, mi distinguido amigo, pero vamos a darnos cuenta que él está ahí. General, pero si esos policías, usted los tiene identificados, son vagos, pero ¿por qué usted no los vota? Pero recomiende que lo voten. Usted mismo lo puede votar, porque yo no creo que nadie en su sano juicio, sabiendo uno que la policía se maneja por don de mando. El cabo manda al raso, el sargento manda al cabo, el teniente manda al sargento. Y entonces yo le pregunto, usted que tiene todos los poderes, el rango para hacerlo, el director, que la palabra jefe todavía sigue gravitando en la propia institución,
en las paredes del mismo cuerpo del orden uniformado, se escucha la palabra jefe, retumba todavía, usted habla con policías, sin importar quién sea. Entonces yo le pregunto, general, si yo lo siento, vamos a darnos cuenta que usted está ahí, general, pero ¿por qué usted no vota a los policías que usted tiene en su registro, que son vagos, que son vagabundos, pero ¿por qué usted no lo vota? ¿Quién se lo impide? Pero ¿quién? Nadie se lo impide. Entonces, lo que yo le digo es, en una buena gerencia, sin importar, y como es una crítica, y no me sumo y que no me digan de que conspiración, que hay una conspiración entre el jefe de la policía, no. Es una reflexión que desde este programa nos unimos a la preocupación colectiva que tiene el propio gobierno, reconociendo desde aquí el esfuerzo que hace el propio gobierno. El presidente Danilo Medina, desde que llegó, repito, se ha empeñado en acciones concretas a enfrentar el tema de la seguridad ciudadana y mejorar la situación de la Policía Nacional. Pienso que es una combinación de recursos, personal humano, personal calificado, todo eso es posible, ciertamente. Y a propósito de la policía, hay cosas que todavía no me cuadran con el aumento que se anunció. Fue un aumento base para todos, 3,000 pesos. Sí, fue de 3,000. He hablado con varios agentes y vi coletilla de los cajeros. Déjame ver para no hablar cómo es. Ahora, ¿qué pasa? Deja una brecha de una discriminación que me llama mucho la atención. La palabra discriminación no sería buena, pero lo es. Pero también hay que motivar también a los que se la están jugando en las calles del país para garantizar la poca seguridad que existe. Los que están patrullando, jefes de patrullero, comandantes, capitanes, ese raso es que le salió un aumento de 7 a 16,000 pesos. El que está sentado en la oficina y es, por ejemplo, digitador, lo que le llamaban antes escribiente, es digitador ahora con la modernización, el cambio tecnológico, no va a recibir aumento, sino su aumento base de 3,000. Ahora, el que se alaba los tiros con los delincuentes, ¡pam, pam!, con estos patrulleros, jugándose la vida, yo lo veo esa parte bien. Eso está bien, porque de un punto hay que partir y una motivación debe tener ese ser humano que por H o por R se está jugando la vida con estos delincuentes que cada día son más sofisticados. ¿Qué yo le agregaría? Además del aumento, un apoyo moral. ¿Qué me llama a preocupación? Que ese apoyo moral lo tienen, pero es una doble moral. Ante los medios de comunicación, vamos a actuar con mano dura contra los agentes. Yo pienso que una persona, con esto no estoy diciendo que le quiten la vida a los delincuentes, yo no estoy diciendo eso, pero si ya un delincuente tiene más 2, 3, 4, 5 fichas y un policía lo ve, hay una situación que se da, hay un intercambio, que no comparto la palabra intercambio, porque pienso, me gustan las ejecuciones, falló, pam, 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 como se hace donde hay un país. Y un policía que dentro del marco de sus funciones, cumpliendo con la ley, ultima un delincuente, va, de acuerdo a las entrevistas que he visto, a lo que yo he podido conversar, para hablar con mucha propiedad, ¿sabe qué le pasa a un policía, un raso, que esta madrugada, por ejemplo, hirió a un delincuente? Se revisa en la base de datos que es un hombre sumamente peligroso, de los más buscados del país. Ese policía le quitan el arma y ese policía va para asuntos internos. Entonces el policía queda preso. Entonces ahora hay una coreografía, se mete a un residencial el delincuente, el policía lo encañona, tírale, está ahí. El policía no le tira, espérate que se me fue, cubriéndose para evitar caer preso. Entonces, ¿qué yo digo? Ese apoyo moral necesitan los agentes para entonces poder seguir trillando la combinación del aumento salarial, un plan de vivienda efectivo que ojalá se cumpla y no se quede arriba, y entonces ese apoyo moral, creo en la gestión de Pedro Jesús Candelier, lo que he podido recordar, ha sido el único apoyo moral que han tenido los policías. Y en la gestión también, a quien le mando saludo al general Bernardo Santana Páez, que fue de los mejores jefes de la policía de los últimos años. Ese apoyo moral también lo tuvieron los policías. Pero ahora hay mucho miedo también. Ellos me dicen, converso con Yolima, pero no es fácil. 15 años en la institución jugarte, la tira un tiro, asunto interno.
Entonces esa doble moral, ese relajito, esa doble moral de que vamos a actuar con mano dura y después se asustan que vino de los derechos humanos, que llamaron de palacio, que sé yo qué, porque hay mucho miedo con eso. Entonces esa doble moral también al final se van a pagar las consecuencias de una institución y de un país que demanda cada día más orden y más institucionalidad. Miren, el tema del Consejo Estatal del Azúcar en San Pedro de Macorís, el informe final que prácticamente demostró lo que ya era un hecho, de que hubo irregularidades en la venta de esos terrenos que le costó la vida a los dos comunicadores de San Pedro de Macorís. Pienso que el gobierno dio un golpe de efecto muy interesante con la destitución del director del CEA y del gobernador. ¿Por qué? Porque ese escándalo estremeció al país y el gobierno como tal no se podía dar el lujo de tener, primero, que se siga con el tema en el aire, lo primero. Y lo segundo también, creaba la incertidumbre de que desde el gobierno no se hacía nada. Y esa designación de esa comisión, pienso que rindió sus frutos, fue una buena opción, que la comisión investigue, ya se llegó a la conclusión, y la destitución del director envía un mensaje también de que las cosas hay que hacerlas bien, de que no siempre los padrinos políticos pueden ayudar en la solución de los problemas y que la sociedad y que desde el propio gobierno también, de una forma u otra, había y se tiene que cambiar. Ahora hay que esperar qué va a pasar con el nuevo director, las funciones, y ojalá que pueda regularizarse, porque el caso de San Pedro estremeció al país por las dos muertes. Si no hay víctimas, ni hay un escándalo de esa naturaleza, esa mafia sigue, y eso sigue operando. La fiebre no está en la sábana, no fue la destitución como tal, sino también que ahora se necesitan acciones permanentes, concretas, para poder enfrentar ese problema, que no es nuevo, nada nuevo en el CEA, y que a diario se registran. Solo hay que ir una sola vez al tema de la inmobiliaria para que ustedes vean cómo están las personas. Con el dolor de cabeza, folder, usted lo ve corriendo con un folder debajo del brazo y esperando que le puedan solucionar sus problemas porque existen ventas de terrenos que se han vendido 2, 3, 4, hasta 5 veces. Desde ayer para acá he estado observando en las redes sociales un tema que me llamó mucho la atención. Las redes son un instrumento de trabajo sumamente interesante, comunicarnos, poder conectar, pero cuando se usa de manera irresponsable también llevan mucha desinformación. Siempre he dicho que las redes son un arma de doble filo. Y traigo el tema a colación por la aclaración que hizo ayer el equipo del expresidente Leonel Fernández. De manera extraña, no sé cómo salió, pero salió, de que Leonel Fernández había fallecido en un accidente aéreo cuando viajaba rumbo a la ciudad de Miami. Me hice varias preguntas. Leonel no es piloto. ¿Cómo fue ese accidente? ¿Dónde ocurrió? Y el tema se quedó como en el aire, pero entonces vi los tweets en las redes, vi la reacción del propio expresidente, de su esposa, la señora vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, y la primera reacción vino de Ania Valdés, la distinguida amiga, que es la encargada de comunicaciones del expresidente, donde negaba de manera categórica ese rumor que circulaba de que el expresidente Fernández había fallecido en ese accidente aéreo. Pero, ¿cuál accidente aéreo? Lo que me llamó la atención fue ¿cuál accidente? Porque no sigo investigando, hago contacto en el IDAT, no se registraba accidente de vuelo desde Santo Domingo hacia la ciudad de Miami. Leonel ciertamente está en Miami en unos compromisos de Funglode, en el Festival de Cine, promoviendo el cine en la República Dominicana y en sus actividades propias de sus funciones como presidente de Funglode. Pero qué bueno, gracias a Dios que no fue así, pero el desmentido me llamó mucho también. ¿De dónde? Porque en las redes estaba, pero vino el desmentido. Por eso pienso que las redes, insisto, hay que utilizarlas con mucha responsabilidad. Donde hubo un accidente penoso, y desde ayer en la tarde fue el tema de Villa Tapia, en la provincia Hermanas Mirabal, ese joven piloto que perdió la vida mientras hacía labores agrícolas, el coronel, la Fuerza Aérea sí fue que negó que esté activo el piloto que murió, sino que hace 2 años
fue retirado de la institución. El director de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, estoy leyendo la nota oficial, coronel Emmanuel Sufrón Tamayo, declaró que el organismo dispuso una investigación del accidente de una avioneta ocurrido ayer sábado en la localidad de Villatapia, Hermanas Mirabal, en la que murió su piloto. La avioneta matrícula, ahí la vemos en pantalla, N8569L, era piloteada por José Ernesto Rosario, su único ocupante, que murió en el hecho. Vi una información también, tengo entendido que el destino, la vida es una cosa grande. El papá de ese muchacho, de José Ernesto Rosario, también murió en un accidente aéreo, mientras piloteaba, hacía labores de fumigación, de labores agrícolas en otros puntos del país, pero eso no fue ahora, hace varios años. Y entonces, coincidencia del destino, el hijo también pereció en un accidente aéreo mientras hacía labores entonces en Villatapia. Haití, al día de hoy, el vecino país está de luto. La muerte del expresidente René Preval ha consternado a todo el mundo. Preval lo conocí mientras era reportero y fue un ser humano excepcional. René Preval tuvo la capacidad de, a pesar de ser Haití, la nación más pobre del hemisferio, en 2 ocasiones Preval ganó las elecciones de su país. Pienso que pierde Haití un gran dirigente, pierde un gran político, un hombre que fue el relevo en ese liderazgo del partido Lavalaz que presidió el ex sacerdote y ex presidente también, Jean-Bertrand Aristide, a quien se le acusó también de tener temas ligados con narcotráfico y lo desastroso que fue su gobierno. Recuerden aquella revuelta con Guy Philippe que provocó mucha incertidumbre en la frontera dominico-haitiana. Y Preval fue un colaborador amplio en la República Dominicana. Recuerdo que cuando fue presidente en sus 2 periodos, las relaciones eran sumamente armoniosas entre los 2 países y después del terremoto del 2010 fue leal, sincero, y también tuvo esa capacidad de reconocer los esfuerzos de la República Dominicana a favor del vecino país. Voy a cambiar de tema porque hay un tema que es muy vital en la República Dominicana, el tema de la producción agrícola. En los últimos años, después de la aprobación del DERECAFTA, la República Dominicana ha tenido una serie de aspectos fundamentales en el desarrollo de la agropecuaria. El arroz, producto principal de la República Dominicana, el dominicano siempre acostumbra a decir cuando no come arroz, no ha comido. Esas son imágenes de a quien le mando saludos, de uno de los productores más exitosos del país, Oliverio Espaillat Bencosme, que se ha convertido prácticamente en el líder del sector arrocero y preocupado con el tema de la tecnología, tuvo la visión, un problema de visión, tener la visión de llevar la tecnología mecánica y genética de las manos en su propia finca, que es una finca modelo en el país. Y entonces, cuando usted ve situaciones de ese tipo, para ser competitivo, Oliverio siempre ha planteado que ese éxito que él ha podido tener en la producción de arroz en la República Dominicana, mira que mira, son esas imágenes, esa es la finca, una finca modelo en el país. Y entonces, esa capacidad de reaccionar y tener también la capacidad de estar en consonancia con los nuevos tiempos, adelantarse a los procesos para ser competitivo, pienso que es digno reconocer la capacidad de este hombre que con la visión futurista de poder ser competitivo, garantizar, aportarle al país en empleo, mano de obra, la tecnología, lo que eso significa, preservarse también en un mercado competitivo, que lo es, está muy competitivo por la situación de las importaciones. Vamos a ver, director, parte de lo que planteaba Oliverio Espaillat con el tema de la tecnología, la mecanización, cómo ser competitivo para poder bajar costos y garantizar rendimiento en la República Dominicana. Vamos a ver, director. He sido un inquieto con la tecnología. Me gusta la agricultura, pero con tecnología. Y me tocó un cultivo que es el arroz, donde hay mucha tecnología, tanto genética como de mecanización. Ya la agricultura no podemos trabajarla como pensábamos, ni siquiera 5 años atrás. La agricultura cada vez tenemos que ir mirando hacia adelante, porque tenemos obligatoriamente que reducir los costos y tenemos que incrementar los rendimientos. Y eso solamente se logra con la tecnología.
Reducir costos se logra con la tecnología ya de los equipos. Mecanizar siembra, mecanizar recolección, mecanizar las labores. Y el incremento de los rendimientos se logra con la tecnología genética. Tener variedades de alto rendimiento. En nuestro país se ha avanzado bastante en la investigación, lo ha hecho el sector privado, porque el sector oficial ya tiene como alrededor de 20 años, que ahora es que ha repuntado en los últimos 2 años en la investigación con el nuevo ministro. Pero esas son las dos cosas que tenemos que evaluar como productores: disminuir costo de producción e incrementar rendimientos de área para poder ser competitivos, porque cada día nuestro beneficio como productores se ve más afectado, porque la tasa del dólar cada vez más alta, los insumos cada vez más altos, los equipos agrícolas también van subiendo año tras año. Entonces tenemos que nosotros hacer una reingeniería y lanzarnos hacia ser más competitivos. Quiero felicitar también a los amigos de Equimat, quienes presentaron esos equipos de alta tecnología. Ahí lo vemos en pantalla. Esa tecnología va a ser fundamental, pero una tecnología con calidad. Equimat presentó sus nuevos equipos, ahí lo vemos, en plena labores agrícolas. Así que bien, pienso en la República Dominicana, ahí es que tiene que apostar. Debe apostar a eso, debe apostar al empleo y debe apostar a la tecnología, pero tener la visión, ahí es donde voy, en la parte de Oliverio Espaillat, cuando planteaba el tema de la visión, ser competitivo, pero para ser competitivo también hay que crear esas condiciones y dar también las facilidades, pero también creo en la visión. Así que felicidades a los amigos de Equimat, a Oliverio Espaillat, por esa importante actividad. Director, mire, me voy a ir a la pausa. Oigan, en las redes sociales de ayer para acá hemos estado promoviendo el tema Odebrecht. Hay una serie de interrogantes que han quedado en el aire luego de la decisión del juez Alejandro Vargas con el tema del recurso que conoció para si era válido sí o no ese acuerdo de Odebrecht con el Estado Dominicano. 2 juristas expertos, mejor de ahí no podía ser. Julio Curi y Manny Sierra ya están aquí. Vamos a debatir ese tema. Sé que es de mucha importancia y hay preguntas que ustedes, interrogantes, quieren conocer. Cambiar de canal, caso de delito federal. Vamos a la pausa y ya volvemos. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Ya lo vieron en el aire, estamos en el aire. Sé que el tema es de mucho interés para la República Dominicana y qué mejor forma de conocer este tema de Odebrecht, el nuevo elemento que se ha sumado tras la decisión del juez Alejandro Vargas, que declaró el caso inadmisible a propósito del acuerdo que se había anunciado entre el Estado Dominicano y la empresa. 2 destacados juristas, vamos a conocer su visión y la posición que piensan. Buenos días, Julio Curi y Manny Sierra. Muy buenos días. Bueno, Muy buenos días. Yo en lo personal le agradezco infinitamente que hoy domingo en la mañana hayan acatado, lo llamamos, para que participen y que edifiquen al país. ¿Qué es lo que ha pasado? La gran pregunta ahora es lo que se siente en el ambiente. Se cayó el caso con esta decisión. ¿Va a haber impunidad? Los sobornados no van a ser ni condenados ni revelados. Es lo que se siente para los que desconocemos el derecho como tal. ¿Qué piensan ustedes? Aclárenos de qué se trata. Julio, comienzo contigo. No, el caso no se cae. Por el contrario, lo que sí se ha cerrado es la vía procesal que utilizó el Ministerio Público y la empresa Odebrecht para aprobar, aunque el término que se ha venido usando, que yo repudio, es el de homologar. Para mí la homologación es una figura propia del derecho civil. Bueno, pero no voy a entrar en ese tecnicismo. Decía, la vía procesal de la conciliación, que es un medio de solución alternativa de los conflictos penales, fue cerrada porque, con razón, en la decisión el magistrado señaló que el tipo penal del soborno no es conciliable. Se trata de un tipo penal de acción pública, no de acción pública en instancia privada ni de acción privada, que son los que pueden ser objeto de conciliación. Y más aún, sostuvo que el Ministerio Público no es un sujeto procesal que puede acceder a este tipo de soluciones alternativas. La conciliación está reservada para el querellante y la víctima y el imputado. Lo que le sugiere en la parte dispositiva de la resolución que ha sido tan comentada, por la que estamos Manny y yo aquí,
es que utilicen otro método de solución alternativa y aunque no lo dice de forma expresa, yo deduzco que invita al Ministerio Público a que apruebe su acuerdo a través de un procedimiento penal abreviado, específicamente la modalidad del acuerdo pleno, a fin de que Odebrecht admita los hechos que cometió, el tipo penal que sería imputable, en este caso el soborno, no sé si también el lavado de activos, pero como ambos tienen penas privativas de libertad menores de 10 años, entonces es posible esa modalidad porque tiene hasta un tope de 20 años. Y finalmente convienen en el tipo de pena y el quantum, y el juez de instrucción aprueba el acuerdo. Y así puede extinguirse la acción penal respecto de Odebrecht y sus gerentes, ¿no? Porque están incluidos los representantes directos de la empresa. ¿Y tú, Manny, qué piensas? En la parte del concepto que se utiliza, comparto totalmente con Julio el asunto de que no es posible homologar ante un juez de naturaleza penal. Pero bien, yo comparto lo que ha hecho el juez. Parece que es una fiesta nacional y eso es una evidencia de que hay una especie de sed de justicia en los casos de corrupción en el país. Por eso quizás el aplauso de una gran mayoría de la población cuando ha decidido ver con buenos ojos la decisión del magistrado Alejandro Vargas. Yo creo que ciertamente es factible la negociación. El procurador tiene calidad para solicitar acuerdos de esta naturaleza. Lo criticable es que el juez entiende que se violentaría o se desnaturaliza el principio de legalidad porque el acuerdo que han tratado de presentarle excede o es distinto a las posibilidades o a las excepciones que le plantea el Código Procesal Penal para arribar a este tipo de acuerdos. Fíjese que aquí se trata de hacer un acuerdo con una persona moral y todos los abogados sabemos, y lo sabe Julio bastante, es que como a la persona moral tú no le puedes aplicar una pena, entonces el que representa a esa persona moral, que es el que le da vida a esa persona moral, que es el que lleva a cabo las actuaciones que ordena la persona moral a través de sus actuaciones, de sus asambleas, tiene que venir al país y responder por eso. ¿Y en ese caso quién Entonces, vendría? en este caso, el Ministerio Público en el acuerdo, de parte de lo que se conoce en la resolución, porque me temo que hay muchas cosas que el juez ni siquiera tocó en la solicitud de homologación de parte del Ministerio Público, que de conocerse creo que le generarían algún tipo de escozor a la población, sobre todo por las conclusiones que genera y que aparecen aquí en la decisión del magistrado Vargas, el abogado representante de Odebrecht, que dice inclusive que una vez que se homologue el acuerdo, tanto Odebrecht como sus representantes en el país y las compañías subsidiarias, se le extingue el proceso penal. Y entonces no habría proceso. A raíz de un tiempo muy corto, no había proceso y finalmente entonces, en contra de los sobornados en el país, se aparecería el caso de que se quede el asunto sin sanciones. Ese es un detalle que hay que verificar en la instancia del Ministerio Público, que al final ciertamente entonces se terminaría acumulando la impunidad en beneficio de todo el mundo y transándonos sencillamente por una, digamos, mísera proporción económica de unos 92 millones. 92 millones Correcto. de dólares. 184, que de hecho no se ha 184 millones que de de hecho pesos. no se ha determinado, que esa es otra de las debilidades de este acuerdo, no se ha determinado si son 184 o si son más, porque el Departamento de Estado americano no ha dicho que son 92 millones. Yo pregunto de dónde saca el procurador, específicamente y de manera taxativa, esos 92 millones para propugnar por un acuerdo única y exclusivamente de 92 millones de dólares, perdón. Si los americanos lo que han dicho es 184 que han más. verificado 184. 184, pero los americanos lo que han dicho es que han verificado que la República Dominicana, en 11 líneas de ese informe del Departamento de Justicia Sur, que ese informe lo que dice es en 11 líneas nada más, en la letra D de ese informe, es que pudieron verificar para el capítulo República Dominicana más de 92 millones de dólares.
Julio, entonces, ¿ustedes consideran que la Procuraduría está a tiempo? ¿Puede la Procuraduría recurrir? Que eso es otro interrogante. Y No, esa también, decisión es irrecurrible. ¿es En irrecurrible? virtud del principio de taxatividad que rige los medios de impugnación, ese tipo de decisiones no es objeto de ningún, Ah, pero espérese. de ningún recurso. Vámonos por parte. No, que no es recurrible. No, no es recurrible, ni creo que haya intención tampoco de hacerlo, porque siempre se puede invocar el derecho al recurso, que es una garantía fundamental del debido proceso, pero el mismo Tribunal Constitucional nuestro ha venido reiterando el criterio de que hay un espectro por parte del legislador que puede regular, incluso hasta suprimir el derecho al recurso, con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero son decisiones que tienen valor vinculante para los demás poderes del Estado, incluido el mismo Poder Judicial. Fíjate cómo en la medida en que uno va entrando en este tema, tenemos que tocar aspectos muy técnicos que son de difícil comprensión para el televidente. Sí. Porque aquí voy a tocar uno con el que hablaba con Manny fuera de cámara. Ese acuerdo que concluyó Estados Unidos, Brasil y Suiza con Odebrecht, no fue solamente con Odebrecht la matriz, sino también con todas sus filiales y una serie de personas físicas cuyos nombres no son revelados en el informe, sí en el acuerdo que se suscribió, pero el informe que se da a conocer margina o omite, digamos, los nombres de esas personas físicas. Entonces Odebrecht, la que opera en el país, es una subsidiaria. Y el monto de la pena que se impuso en Estados Unidos, Brasil y Suiza fue tomando en consideración los sobornos que habrían pagado en todos los países donde Odebrecht recaló a través de sus distintas subsidiarias. Y la pregunta que hay que responder es, para saber si era relevante el dato de los 92 millones del informe, si aquí se podía imponer una sanción administrativa o penal igual por el mismo hecho. El mismo hecho es haber pagado para obtener beneficios de funcionarios públicos. Y el fundamento es el fundamento legal, que es el soborno. Entonces, en virtud del principio non bis in idem, que no solamente está previsto en nuestra Constitución y en el Código Procesal Penal Dominicano, sino también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, nadie puede ser juzgado ni perseguido dos veces por la comisión de un mismo hecho. Entonces, aquí no se trataba de imponerle una multa a la subsidiaria de Odebrecht, sino de exigirle una indemnización por el daño provocado, porque lamentablemente ya ese hecho fue objeto de una sanción en una jurisdicción extraña. Pero entonces la propuesta tiene lógica. Parece entonces que la parte jurídica de Odebrecht, partiendo de ese principio jurídico internacional, ahí donde ellos se transan con el Estado para aportar lo que dice Manny, bueno, vamos a dar, porque los primeros que anunciaron, vamos a devolverle al Estado, fue Odebrecht, y el gobierno lo aceptó, el procurador lo dio como bueno y válido. Entonces, ese principio como tal, si unimos ese principio con la realidad, significa eso, que el caso ahora, si no es recurrible, y otra cosa, se va a quedar así. Darle el turno a Manny. Sáqueme de la duda. Otra cosa, en esta fijación que tenemos por inhabilitar a Odebrecht en el país y tratando de hacer nuestros criterios que también han empleado otros países de la región, perdemos de vista algo que es obvio, que está a los ojos de todos nosotros. Y es que para poder identificar a los sobornados y para que se puedan proporcionar los medios de prueba que pudieran eventualmente comprometer la responsabilidad penal de esos sobornados, es necesario que Odebrecht proporcione la información. Pero si se inhabilita a Odebrecht, si se cierra la empresa, ¿por qué entonces tendría Odebrecht, la subsidiaria de aquí, que proporcionarle esos medios probatorios al Estado Dominicano? Entonces ahí, desde ese mismo momento, para satisfacer ese morbo colectivo que no quieren ver a Odebrecht aquí en el país, no podríamos saber si los que percibieron esos sobornos son Víctor Díaz Rúa, Gonzalo Castillo, quien haya sido. La única posibilidad de llegar a los sobornados es a través de ese acuerdo con Odebrecht. ¿Y por qué usted menciona esos dos nombres? No, yo te puedo seguir mencionando todos los que han interrogado a Roberto Rodríguez. Usted está partiendo de los al que era director de INAPA. No, exacto, a Holguín. Holguín. Es decir, yo no sé, o sea, no podemos señalar con deportividad quiénes han sido los beneficiarios de esas prácticas corruptas. Pero esa información solamente la tiene Odebrecht. Porque no se trata de que diga quiénes son, porque pudiera eventualmente decirme a mí o a Manny o a ti. Pero hay que probarlo. Hay que probarlo. Entonces, ¿quiénes tienen las transferencias? Si se pagaron en efectivo, óyeme, yo no sé, porque fueron a través de medios muy complejos. El mismo informe lo consigna el del Departamento de Justicia, que fue de una división de operaciones estructuradas, bastante compleja, con unos entramados societarios que solamente puede Odebrecht proporcionar esa información. Vale, entonces significa eso, que se quedó así.
No, Para no, los no. televidentes, que No, sé que no. es una gran pregunta, significa eso que, partiendo de lo que dice Julio, bueno, ¿cómo se demuestran los sobornados? No hay Bueno, cómo ese es un demostrarlo. argumento, ese es un argumento, pero el Procurador General de la República ni siquiera ha agotado esa fase para determinar si es posible quedarse con esa sola cooperación de Odebrecht. Que yo no comparto el criterio de que se trate de unos mismos hechos y unas mismas partes y que Odebrecht se beneficiaría del principio del non bis in idem. Yo no lo comparto. Primero, no son las mismas partes, porque lo que ocurrió en la República Dominicana no es lo que ocurrió en Brasil, no es lo que ocurrió en México, no es lo que ocurrió en Perú, ni en las otras partes del mundo. Pero se tomó en cuenta, Manny, Sí, para pero imponer la sanción. nosotros- Lo que ocurrió aquí se tomó en cuenta Pero en Estados Unidos. eso es un argumento. ¿De dónde nosotros partimos para decir que eso se tomó en cuenta si nosotros no le hemos dado el derecho a Estados Unidos de arribar o de cobrar por nosotros? Recuérdate que existe esa facilidad activa y ese derecho pasivo. O sea, si yo le cedo al otro Estado que requiere a esa persona, que se da mucho en el aspecto del narcotráfico, entonces yo renuncio de mis derechos. República Dominicana, en el caso de Brecht, no ha renunciado de sus derechos. Yo no comparto que se trate de las mismas partes y que por vía de consecuencia Es que no Odebrecht tienen que se ser, Manny, las beneficie. mismas partes. Es el mismo sujeto. No, pero el es que- sujeto no, del no. delito. Es que- es Odebrecht y sus subsidiarias. Sí, lo que pasa no es las mismas que partes. el non bis in idem te plantea 3 condiciones. Sí. Y aquí no hay una sola condición. No, sujeto, fundamento y hecho. Correcto. ¿Cuál condición No es plantea, el Manny? mismo hecho en la ¿Cuál República condición Dominicana. Que no es, se plantearía que se trata de un mismo sujeto, un mismo hecho Y el mismo y el fundamento. mismo legal. fundamento. ¿Y por qué esto difiere, Julio? Porque están verificadas esa triple identidad. Está verificada, no es posible aquí imponer. Por eso yo decía que también el Ministerio Público tiene la opción de poder aplicar un criterio de oportunidad basado en la sanción que en otra jurisdicción ya se impuso por los hechos que cometió en República Dominicana. Decía Manny que es cierto, nosotros no le hemos dado prerrogativa a Estados Unidos para que llegue a un acuerdo de este tipo con Odebrecht y sus subsidiarias. Ahora resulta que ellos lo hacen en virtud de una ley que tiene aplicación internacional, que es el Corruption Act. Entonces, ellos fueron los primeros en hacerlo, tuvieron medios para poder presentar una acusación, de hecho, contra Odebrecht y todas las personas que llegaron al acuerdo, que es en el que se establece el monto de más de 92 millones. Por eso yo digo, es irrelevante ese monto, porque aquí no se puede imponer una sanción de tipo pecuniaria por ese tipo penal. Ahora, si es lavado de activos y allá no fue objeto de una investigación que dio lugar a ese acuerdo, entonces aquí sí se puede hacer una acusación distinta. Hay un punto que ha estado circulando en los medios y en la propia clase jurídica, la calidad de esa decisión. Una sentencia no la hay o fue una decisión administrativa. Voy a dejar esa pregunta en el aire, me voy a ir al break, cambiar de canal, que hace un delito federal. Estamos debatiendo con 2 destacados juristas el nuevo elemento que se ha sumado fruto del escándalo Odebrecht. No se mueve, ya volvemos. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord, conversando con estos 2 destacados juristas, Julio Curi y el distinguido amigo. Hay un punto que antes de la pausa ustedes me dejaron en el aire y se quedó ahí. 2, la extinción de la pena. 1, y la posibilidad de la calidad de esa decisión. Manny la dejó ahí y yo dije, Manny, guárdala después de la pausa, pero el tema de la calidad, una sentencia o una decisión administrativa. No hay sentencia por la decisión de Alejandro Vargas. Y eso ha puesto a pensar a algunos juristas de que hasta qué punto esa calidad puede tener efecto para querella y para que el caso siga también. ¿Cómo es? No, es una resolución de orden administrativo. Fíjate que el juez ni siquiera abre una audiencia, sino que le pide que vengan y los escucha en su despacho o digamos a tribunal a puerta cerrada. Y por esa razón, como se trata de la homologación de un acuerdo sin partes prácticamente y sin imputados, entonces el juez ha decidido tomar la decisión que tomó. Julio con toda propiedad ha dicho que no es recurrible. Yo creo que lo más sano para el procurador es que de manera formal y cumpliendo con el principio de legalidad someta nueva vez el proceso al juez, porque yo creo que la Procuraduría tiene calidad para eso. Y creo que hay un tema que se puede desenvolver. Y creo que hay gente dispuesta a cooperar. Y posiblemente uno de los aspectos de esa cooperación
no es solamente que la persona admita los hechos, es que también frente a la sociedad le pide las consecuencias de excusa que conlleva el tema. Que Odebrecht hasta este momento no lo ha hecho, sencillamente se ha hecho digamos un acuerdo con una persona invisible. Con una persona invisible, porque aquí el gerente de Odebrecht, que es el que asume la responsabilidad penal en ese tipo de comportamiento, no se conoce. Sineco es con Odebrecht. Ese es un asunto muy singular. Pero yo creo que sí es posible que el procurador pueda someter nueva vez el proceso y pueda tener unos resultados. El otro hecho de que si no se sanciona, eso pudiese ciertamente arropar una impunidad en términos general, bueno, yo creo algunas veces que eso es un discurso para tratar de convencer a la población de que el acuerdo es muy bueno, cosa que yo no comparto. O sea, podrá ser un acuerdo saludable si tú no tienes nada y te están dando eso, pero yo creo algunas veces que se está acordando en condiciones tan buenas para Odebrecht, que creo que el imputado es el Estado Dominicano y no la Odebrecht, o sea, cosa que yo cuestiono. Julio, el tema de que pudiese perimir, ¿qué tiempo? Los televidentes se preguntan, ¿eso dura una semana, un mes, 2 meses, un año? ¿Puede perimir este caso legalmente? Por los que procesos, no se puede por invocar el paso como tal. la extinción de la acción por la duración máxima del proceso porque todavía no hay técnicamente imputación, no hay proceso. El caso lo que ha sido es, tengo entendido, porque es que la gente supone que uno maneja más información de la... Sí. Tengo entendido que por una resolución distinta, Manny, se declaró complejo el caso. Entonces el Ministerio Público tiene ahora un año, ¿no?, para presentar un acto conclusivo, pero yo me imagino que es únicamente respecto de Odebrecht. 18 Un año. meses. 18 18 meses, correcto. Pero respecto de Odebrecht. Es correcto. No así de cualquiera de los sobornados, porque esos serían ya imputados de otro caso, no sé. La verdad es que yo quisiera referirme a la importancia que tiene el acuerdo para la identificación de los sobornados, que es lo que todos queremos en definitiva saber. Joseph McCarthy fue un senador americano que durante el año 1950 y 1956 ganó notoriedad porque llevó a cabo aquella famosa cacería de brujas por la vinculación de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos con la extinta Unión Soviética. Sí. En esos 6 años era una persecución ideológica de todo, o sea, contra La Unión Soviética, de McCarthy. no, contra los funcionarios americanos que alegadamente simpatizaban con el régimen soviético. Y finalmente eso, como él lo hacía sin ningún tipo de pruebas, terminó diluyéndose y murió él años después en el anonimato de cirrosis porque era alcohólico. Y aquí yo hago esta explicación porque aquí hemos desarrollado a través de las redes una especie de macartismo, porque todos los que no comparten esas posiciones extremistas, entonces ya han llegado a algún tipo de acuerdo con el gobierno, han sido interesados económicamente, porque no admiten la disensión. Y cuando yo fijo este tipo de posiciones, es en el interés, es decir, no es cuestión de inhabilitar por deporte a Odebrecht, es que a mí a quien me interesa. Porque ya todo el mundo sabe que Odebrecht es una empresa que se dedicó a la práctica del soborno. Ahora, que pague digamos, porque en un acuerdo tampoco ya va a convenir en el cierre de la empresa, porque entonces mejor se somete a un proceso que dure, qué sé yo, 5 o 7 años, y en ese periodo termina las obras que están en ejecución, porque se beneficiaría de la presunción de inocencia. Ahora, yo lo que quiero saber es cuáles fueron los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones recibieron dinero a cambio de la prestación de un trabajo que no estaba sujeto a ninguna remuneración. Pero con este discurso de los extremistas o fundamentalistas, lo que se quiere es sacar de juego de Odebrecht para favorecer con impunidad a esos funcionarios. Porque si sacamos a Odebrecht de juego, nadie va a saber nunca la identidad de los sobornados. ¿Qué piensa, Manny? Mira, eso puede ser la otra cara de una realidad. Es un argumento que en principio pudiese admitirse como cierto. Y yo pregunto, si el procurador está recibiendo 30 millones porque llegó a un acuerdo, el procurador no ha asumido una sola actuación, porque yo asumo que ya entonces Odebrecht cooperó con el procurador, no solamente con los 30 millones, es decir, ya también le señaló quiénes fueron los sobornados en la República Dominicana. ¿Y lo oculta? ¿Y qué ha hecho el procurador en contra de esas personas que ya Odebrecht presumiblemente le dio datos? ¿Qué ha hecho el procurador en contra de esa gente? No ha hecho absolutamente nada. No ha dado datos, Manny. No, en el acuerdo, la condición para proporcionar información relevante sobre los sobornados era que se aprobara
Bueno, el documento. El acuerdo. El problema es que, o sea, tú no puedes asegurarle algo a alguien si no depende de ti. Yo creo que el procurador entonces debió esperar todas estas cosas para asumir una posición. Lima, ¿cómo se supo en Perú que Toledo, el expresidente Toledo, había recibido 20 millones de dólares? Sí. Porque el gerente general de Odebrecht allá llegó a un acuerdo con el Ministerio Público peruano y ofreció información incluso de quién recibió las transferencias y las partidas que ascendieron las distintas partidas que ascendieron a 20 millones de dólares. Eso es verdad. Es importante la colaboración de Odebrecht. En todas partes donde se han podido identificar sobornados es con el concurso de la ¿Y empresa. usted considera entonces que los abogados de Odebrecht le ocultaron al procurador? Porque aquí veo a un procurador entonces el más tonto. Pero el procurador entonces el más tonto que en la investigación como tal dejó al Estado Dominicano desamparado para poder recabar la información de la propia parte jurídica de Odebrecht. Yo creo que la solicitud del acuerdo ha sido muy aprisa. Creo que el procurador debió hacer una investigación mucho más a fondo para buscar mucho más elementos y no quedarse solamente en el acuerdo y que si él no coopera, no coopera. Hay mil formas de buscar, de hacer investigaciones. Si Odebrecht no quiere cooperar, hay otras formas. Porque si el imputado no quiere cooperar, entonces el proceso se va a quedar sin sanción. Hay miles de formas para hacer investigaciones. Lo que yo creo es que la Procuraduría General de la República, más que buscar salvar la situación del país, lo que procura de una u otra forma es encubrir a gente que está vinculado en los procesos. Señores, esa es mi posición se nos y la termina de el mucha tiempo. gente. Le agradezco infinitamente que hayan edificado al país de manera magistral como lo han hecho. Y a los televidentes, porque sé que este programa está ahora, hay mucha gente conectada viendo y querían saber de ustedes, conocedores del derecho, cuál es la situación real. Y creo que ya lo han explicado bastante claro y han dejado al país edificado. Les deseamos suerte y vamos a ver qué pasa en la parte final de este complejo proceso. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lima estuvo con ustedes, más la próxima semana en Fuera de Récord. Y recuerden, nos pueden seguir en las redes sociales como Fuera de Récord. Gracias.